entonces podemos Son las 11 comenzar. punto, así que bueno, como ven, les damos la bienvenida a este segundo ciclo que está realizando la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico sobre materias médico-legales en COVID-19, en este contexto sanitario que lamentablemente se nos ha alargado más de lo que quizás hubiésemos querido, y sabemos que los médicos están requiriendo un apoyo importante por el dinamismo que se ven enfrentados no solo en lo médico, sino también en una serie de aspectos administrativos y legales, por lo cual hemos considerado importante reunirnos todos los jueves a las 11 de la mañana. En el día de hoy es la tercera entrevista de este segundo ciclo. Vamos a tratar la delimitación de responsabilidades médicas en el marco COVID-19 y protocolos de conductas. Voy a dejar de compartir la pantalla en este minuto. Bueno, pero les adelanto, los temas que vamos a desarrollar hoy día tienen que ver con la Lex Artis durante la pandemia. Vamos a conversar, en ese momento vamos a dar un espacio a los especialistas para que nos introduzcan un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la delimitación de responsabilidades y si hay una Lex Artis en especial en el marco de esta crisis sanitaria, cuáles son las obligaciones de los médicos y su delimitación de responsabilidades. Vamos a hablar de la importancia que tienen los protocolos, ya sea estén o no estén, y por eso la importancia que tiene de prepararse ex antes para ciertas situaciones donde se pueden complicar las cosas. Ciertas consultas que nos llegaron y preocupación por los cambios de funciones a los que hay médicos que estaban sobrellevando cierta carga laboral y han tenido que enfrentarse a tareas donde sienten que no tienen las competencias y les preocupa cualquier eventual acusación de presunta negligencia por no ser su especialidad. Algunas consultas que nos llegaron sobre las responsabilidades en la atención primaria y otros temas varios. Esperamos que en esta hora y media de entrevista podamos tratarlos todos. También hay un espacio en el chat para que nos hagan llegar sus consultas. Como les decía anteriormente, lo más centrada, por favor, en el tema que se está tratando, y si alguna se escapa, por favor, déjenla de todas maneras para ser contestada después. Si alguno de los médicos o médicas que nos está acompañando ahora no se inscribió a través del formulario, es importante que nos deje su correo electrónico, porque es la única forma que podamos después comunicarnos directamente con ellos. Antes de presentar a los especialistas, quiero solicitarles, por favor, que nos acompañen apagando sus micrófonos, apagando, en lo ideal, también sus cámaras, solicitándoles que esto para resguardar lo más posible la conectividad. Recordarles que esta entrevista en vivo se está grabando y que cualquier consulta que sea más delicada, por supuesto, se puede solicitar para que después que sea expuesta se evite aquello que se considere que no corresponde que sea material público. Pero para que ustedes sepan, efectivamente lo vamos a compartir a través de nuestro sitio web y también se los podemos enviar como material a ustedes. Así, sin más, quiero darle la bienvenida a los dos especialistas que hoy día nos van a acompañar durante la entrevista y que gentilmente se animaron a participar de esta actividad donde les toca responder no pocas preguntas. En esta ocasión recibimos 190 y tantas inscripciones, de ellas unas 100 consultas por lo menos, así que es algo no menor, así que agradecer la participación del abogado jefe del Zonal Sur, el señor Marcelo Matus, quien es integrante de la Corte de Apelaciones también de Concepción desde marzo del 2019, fue integrante de la Corte de Apelaciones desde marzo del 2015 a marzo de 2019, es profesor asociado de la Facultad de Derecho, Universidad de Concepción, y es especialista también en asuntos tributarios y comerciales.
y tiene una amplia experiencia en materias de responsabilidad médico-legal gracias a su importante trayectoria al interior de la Fundación. También nos acompaña la doctora María Begoña Yarza Sáez. Ella es especialista en pediatría de la Universidad de Chile, subdirectora médica, también de la, aquí doctora me pilló la sigla, CHSPA. Herrerán fue mi cargo público ahí, sí. San Borja. Ya, del Hospital Clínico del San Borja. También ella es muy conocida por estar alrededor de 9 años a cargo de la dirección del Hospital Ezequiel González Cortés. También es profesora de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales, asesora clínica en la Comisión Nacional de Productividad. Ha tenido varias participaciones en comisiones nacionales a través de la Escuela de Gobierno y la Ley Ricarte Soto. Magíster también en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Está haciendo un doctorado en Ciencias de la Salud y la Vida y actualmente es directora de Calidad, Seguridad y Gestión Clínica de la Clínica Santa María. Así que a los dos quiero agradecerles su participación en el día de hoy y darle un par de minutos a cada uno para que nos introduzcan al tema que nos convoca el día de hoy. Y en general, si hay, abrir una pregunta bastante genérica que nos llegó, ¿qué se entiende por lex artis en el actual contexto de pandemia? Le daría primero la palabra al abogado y después, doctora, por favor, nos responde también usted. Muchas gracias, Mariela. Buenos días a todas y a todos. El tema que nos toca conversar hoy día, como lo habíamos previsto, da para mucho. Son innumerables las situaciones particulares que se pueden dar en torno a una delimitación de responsabilidades en contexto de COVID, ¿verdad? Con o sin la ausencia de protocolos. Entonces, el lema que propongo trabajar durante esta jornada es el lex artis, el buen hacer, ¿verdad? El buen trabajo que hace un médico o una médico en el desarrollo de su función en un caso específico y concreto, independientemente de que si esa conducta está o no estandarizada en un protocolo ministerial. Entonces, a lo largo de la entrevista podemos ir ahondando en esa diferencia entre lo que es un protocolo ministerial autorizado en los términos del artículo 4 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, un protocolo, digamos, teórico-práctico, que es el que todos los médicos conocen en su formación, y la lex artis ad hoc, o del caso concreto, que es el que nos importa desde el punto de vista de la responsabilidad médica, ya que ahí vamos a evaluar, en el caso concreto, si el paciente recibió o no la atención de acuerdo a los estándares comúnmente aceptados. Disculpen. Muchas gracias, Marcelo. Doctora, ¿nos podría también usted dar una pequeña introducción al tema? Sí, a mí me parece que hacer este estilo de reflexiones desde el punto de vista más bien, yo diría, estratégico para los médicos, es que nos vamos a ver enfrentados en esta situación. Para nosotros es la primera vez, pero dado el contexto de la salud mundial y dado el contexto de los desafíos de la salud, al parecer uno de los grandes desafíos van a ser las emergencias, las enfermedades emergentes y reemergentes transmisibles. Por tanto, ojalá que no sea así, pero lo más probable es que hayan otras pandemias y que nos veamos enfrentados a enfermedades que no conocemos, como pasó con el SARS o con el MERS, ¿cierto? Y que tenemos que enfrentar los problemas de salud de la población con pocos conocimientos, no es como estamos habituados a reconocer, a conocer los problemas de salud, a tenerlos no solo porque hay ciertos protocolos, sino porque además nos han sido enseñados teórico y prácticamente en nuestra formación. Esto que ocurre ahora nos va a volver a ocurrir. Entonces a mí me parece, pero muy, muy relevante que logremos sistematizar este aprendizaje. El aprendizaje de cómo nos vamos a relacionar con fenómenos nuevos,
pero no nuevos de dos personas que traen un cuadro, y eso también lo hemos vivido, un cuadro distinto, nuevo, que aparece. No, 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 estamos hablando de magnitudes como las que estamos viviendo. O sea, que no solo es nuevo, no solo es que tenemos incertidumbre, sino que la magnitud del fenómeno es de una magnitud que pone en tensión no solo a nosotros individualmente, sino que a un país y a países. Eso a mí me parece que es imprescindible que reflexionemos y que en este espacio de la responsabilidad lo pongamos como un elemento a debatir y a tener ciertos ejes en el pensamiento médico que nos permitan hacer el mejor actuar. Entonces, lo primero que quiero decir es que me parece muy, muy adecuado y muy estratégico que estemos conversando esto. Muchas gracias, doctora. Al abogado, la primera consulta que le quiero hacer directa, ¿hay características especiales de la Lex Artis en este contexto sanitario? ¿Cuáles son las características que hay que tener en cuenta? Estamos hablando de la misma Lex Artis de siempre. La Lex Artis es algo que se va modificando y aplicando según el contexto. ¿Qué es lo que nos podrías comentar tú, Marcelo? Gracias, Mariela. En relación a lo que preguntas, es algo que, por un lado podríamos decir que es muy actual. La duda es bastante entendible, ya que en un contexto de pandemia, dicen, digamos, que es la primera después de casi 100 años, todo sería nuevo. Y por lo tanto no habría un protocolo o no habría una estandarización de conducta previa. Pero ahora si lo analizamos en un caso concreto, si quisiéramos delimitar la responsabilidad en un caso hoy día de COVID, nuevamente la Lex Artis ad hoc cobra importancia, porque lo que queremos es que el médico actúe no como el médico más calificado del mundo, ni como el médico más negligente. Queremos que actúe en una media, lo que haría cualquier médico en una situación similar y con los medios disponibles similares. Entonces, por mucho que se complique la situación COVID, de que se vaya a llegar, ¿verdad?, a una adecuación de esfuerzo terapéutico, o se llegue, ¿verdad?, a la decisión de la última cama, etcétera, siempre, ¿verdad?, el estándar va a ser: queremos que el médico actúe, en el caso concreto, de la manera que cualquier otro médico en su lugar lo hubiese hecho. Atendía su especialidad, atendía, ¿verdad?, el paciente en particular, y atendía los medios disponibles que tenía. Entonces, desde esa perspectiva, si bien el contexto COVID nos obliga a replantearnos la existencia de protocolos, que sería ideal que estos estuvieran escritos y ojalá ex antes a que tuviera que actuar a desarrollar el acto médico, ello no evita el análisis particular del caso. Entonces, si eventualmente esto se traduce en un juicio por responsabilidad médica, el juez va a querer que le expliquen si en ese caso particular el médico hizo lo que tenía que hacer, no si existía o no un protocolo previamente escrito. Entonces, vuelve ¿verdad?, a cobrar importancia todo lo que la Fundación ha hecho posible exteriorizar hacia los médicos colegiados, que es el respeto hacia el consentimiento informado, el respeto, ¿verdad?, al llenado de la ficha clínica, ¿verdad?, y en lo posible promover la escrituración de los protocolos. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. ¿Y tú crees, frente a estas consultas que nos hacen los médicos, que va a haber mayor responsabilidad por eventuales errores de diagnóstico? ¿Pueden ellos esperar, y su preocupación es que haya como una avalancha de demandas frente a que no estaban los protocolos estrictos, o sea, escritos o tan normados, y por tanto haya mucho espacio para demandas? ¿Cómo podemos decirles ahí y a lo mejor hacer una invitación a la, no sé si llamarla la calma, pero de cómo va a estar ahí la situación? Que entiendo que es difícil porque todavía en este minuto no es lo que está pasando, pero es lo que se ha visto en otros países. Sí, gracias, Mariela. Es interesante esa visión porque, desde luego, tiene dos ópticas. Desde el punto de vista de la judicialización de la medicina, está como tendencia a llevar todo a tribunales. Esto podría ser una oportunidad que tendrían, ¿verdad?, los abogados litigantes de promover juicios contra el Estado
contra las clínicas privadas y evidentemente contra los médicos. Porque como estamos en una zona abierta, donde no hay conductas preestablecidas y donde la falta de servicio por falta de medios va a ser evidente, es posible que existan errores de diagnóstico y es posible que existan errores en el ejercicio o en el acto médico en particular. Ahora bien, lo que debemos tener en consideración frente a una eventual demanda por error de diagnóstico COVID o por una falta de servicio o una falta de medios es que el análisis de la responsabilidad se hace en consideración al contexto en que se desarrolla el acto médico, en ese momento y en las circunstancias en que se dio. Y por lo tanto todos sabemos, y es un hecho público, todos sabemos que el sistema está a punto de colapsar. Y en un sistema colapsado, ¿verdad? No se puede exigir un estándar como que fuera, ¿verdad?, el médico atendiendo en una clínica privada, ¿verdad?, con todos los medios disponibles, sino que ahí, ¿verdad?, en el consultorio, lleno, sin ninguna posibilidad de dar atención y ocurrió un error. Entonces, en esos casos, la responsabilidad del acto médico particular del médico es bastante acotada, lo que no excluye, ¿verdad?, la demanda hacia la institución. En este caso, mayoritariamente sería el Estado por falta de servicio. Perfecto, Marcelo, muy claro. Le quiero dar la palabra también a la doctora para referirse a eso y según su experiencia en todo lo que tiene que ver con la calidad, con la acreditación de la calidad de los procesos. Doctor, ¿usted cómo visualiza el escenario y qué tipo de respaldo pueden tener los médicos para evitar efectivamente un alza de la judicialización de la medicina? Mira, en general lo que uno ha visto de lo que llevamos de pandemia y de la experiencia anterior es que uno se sitúa frente a problemas de esta envergadura, ¿cierto? Es muy difícil situarse individualmente. O sea, yo sola frente a la pandemia y al mundo. O sea, yo médico con mi experiencia y mis condiciones estoy situada en un lugar concreto en que lo más probable es que tenga un equipo de trabajo, tenga una cierta institucionalidad donde yo estoy trabajando, y por tanto la primera cosa que uno como médico debería exigir es que existiesen en la práctica clínica, enfrentados a este fenómeno que lo conocemos desde diciembre que apareció en China, es que las instituciones tengan explícitamente dichas y acordadas determinadas conductas. Esa explicitación, ¿cierto?, de determinadas conductas, de determinadas priorizaciones, cuando uno las agrupa, las discute, las convierte en un documento que llamamos protocolo, que es consensuar una forma de actuar. Entonces, yo médico, trabajando en una determinada institución, a mi colectivo más cercano, que es mi equipo de trabajo, también le debo pedir a mi jefe, en fin, que protocolicemos, que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a actuar. A la institución. Y por cierto, el Estado, desde enero a la fecha, ha instalado una cantidad de documentos, decretos, ordinarios, que va también normando determinadas conductas. O sea que hoy yo no tengo que inventar qué es lo que es un caso COVID, ¿cierto? Yo voy y busco qué es lo que efectivamente Chile determina con qué herramienta que un caso sea COVID. Si yo necesito utilizar una cierta cantidad de elementos de protección, también debo exigir no solo lo que normativamente pone el ministerio, sino aquellas adecuaciones a los recursos y a las situaciones que las instituciones donde habitamos tendrían que tener. Lo que quiero decir es que el enfrentamiento tiene que ser colectivo, que mi responsabilidad individual tiene que ser exigir de que existan esas cosas, que existan esos documentos, que existan esas conversaciones para ponerse de acuerdo. Y si al final yo me veo enfrentado a una situación que no estaba prevista, que efectivamente no está en el protocolo, bueno, yo concuerdo con Marcelo que allí lo que tiene que ocurrir es la actuación médica de acuerdo a esas condiciones. Lo que sí no puede pasar, que esa expresión, esa reflexión de que yo estoy situado en un lugar con determinados recursos, que esta situación no estaba en ningún protocolo, es que yo debo registrar en el instrumento de registro que tengamos donde discutimos al paciente, que es la ficha clínica, debo registrar esas condiciones. O sea, debo decir que enfrentada a esta situación en que no tengo ninguna posibilidad de tener determinados exámenes, determinadas condiciones, incluso
he tratado de llamar a alguien que tiene más experiencia que yo y no he podido lograrlo porque la inestabilidad, yo señalo todos los esfuerzos y las condiciones que me rodean para tomar esa mejor decisión. Eso sí hay que hacer. Y allí está mi responsabilidad de hacer un juicio clínico el mejor posible, de acuerdo a mis recursos y dejarlo plasmado. Pero siempre pensando que no, que en la gran mayoría de las veces estamos incorporados a equipos de trabajo, a instituciones, y que por tanto debemos exigir un cierto estándar de conductas protocolizadas y sistematizadas. Perfecto, doctora. Marcelo, al abogado, sobre lo que dijo la doctora al final, sobre dejar plasmado, si falta algo, algún recurso, ¿hay alguna recomendación que tú puedas hacer respecto a representar ciertas falencias cuando los médicos, y por razones obvias que los recursos están faltando, que pueda él manifestar aquello? Sí, en materia de salud pública, en que los médicos actúan como funcionarios públicos, rige el estatuto administrativo y dentro de sus normas, particularmente, por lo que me comentaba colega acá, es el artículo 62 del estatuto administrativo, permite representar por escrito al superior jerárquico si existe alguna falta de medios o una situación de riesgo o una instrucción que pueda abordar cierta ilicitud. Entonces, el subordinado, en este caso el médico, ¿verdad?, siente que está en una situación como esta, en una situación de riesgo, por una instrucción que le imparte el superior jerárquico, lo puedo llevar de inmediato a contexto. Si al oftalmólogo le piden ir a hacerse cargo de la urgencia, desde luego, como subordinado tiene que obedecer. Pero, en forma previa, debe representar esto por escrito, y con eso traslada, ¿verdad?, la responsabilidad, entre comillas, civil y administrativa, hacia el jefe jerárquico o a la institución propiamente tal. Esta representación no es verbal, tiene que ser por escrito, ¿verdad?, y dirigida al jefe jerárquico. Pero, y yo quería solo decir a propósito de lo que dice Marcelo, es que si bien es cierto, ese acto traslada y representa el riesgo que está sometido esa persona, ese médico, también levanta el riesgo que está sometido el paciente. O sea que no solo es un acto de protección, sino que es un acto de protección propia, sino de protección del paciente. Porque también la autoridad pudiese no tener claro cuáles son las competencias y condiciones que tengo yo, y por tanto, al representárselas, pudiese adecuar las tareas a las cuales me va a someter. O sea, efectivamente, queremos que el oftalmólogo coopere en esta pandemia, pero quizás no atendiendo pacientes en la urgencia y sí haciendo llamadas por teléfono para convocar, para saber cuán estable está alguien, haciendo un triage, no lo sé. Por tanto, no solo en el mayor interés de la protección nuestra y particular, sino que este es un acto de alta responsabilidad para con la seguridad de los pacientes. O sea, yo creo que ese es el deber que tenemos para representar, y por cierto, por escrito. Muchas gracias, doctora. Se entiende entonces que en el fondo se trata de justamente por eso una obligación, es porque uno tiene que indicar qué es lo que está faltando, porque hay una necesidad que se tiene que reconocer y que en el fondo apunta a un problema de seguridad de los pacientes. Y yo entiendo que en ese contexto también los médicos están preocupados porque efectivamente hay muchas situaciones de riesgo en este contexto. Sienten ellos que no tienen las competencias necesarias para enfrentarse a ciertos requerimientos que los obliga el COVID. Y una de las consultas que recibimos era de parte de un becado residente que dice que habría un instructivo ministerial que pide que de diferentes especialidades quedemos a cargo de los jefes de servicios. ¿Hasta qué punto es esa dependencia y esa preocupación que tienen los becados por adquirir esta responsabilidad y quedar ahí en manos de lo que se les pida, digamos? Marcelo. Gracias, Mariela. Esa pregunta es un poco más compleja. Lo hemos abordado en entrevistas anteriores, sobre todo en lo que tiene que ver con la unidad de defensa laboral médica. Y en este caso particular, podríamos aprovechar de plasmar las siguientes directrices.
primero, ¿verdad? El deber de obediencia de frente al superior jerárquico. Entonces, si el becado recibe una orden del superior jerárquico, lamentablemente tiene que aceptarlo, digamos. Y si cree que no está en condiciones, representarlo por escrito, como acaba de decir la doctora. Pero, ¿verdad? Otra cosa es el acto que viene a continuación, en que no porque me hayan pedido hacer algo quiere decir que yo puedo actuar con absoluta negligencia o con absoluta, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? De imprudencia. Porque siempre está la responsabilidad personal. O sea, una cosa es que me coloquen en la situación de riesgo y otra cosa es que yo lo haga extraordinariamente mal. Entonces, no hay, a través de la carta de representación, en esa parte no hay un traslado total de la responsabilidad, no excluye el acto personal del becado. Entonces, desde ese punto de vista, como en materia de responsabilidad legal médica existe a lo menos una triple responsabilidad legal, dejando de lado por ahora la responsabilidad ética, esa conducta del becado, trasladada a una situación particular como la que aparece en la pregunta, puede, ¿verdad? No tener responsabilidad administrativa, por ejemplo, porque está cumpliendo una orden, pero sí lleva consigo la responsabilidad penal si lo hace de manera imprudente. Entonces, volvemos a la situación del caso concreto, lo que denominamos lex artis ad hoc, de ver qué pasó en el caso ahí, en esa situación particular. No podríamos establecer una regla general en este caso. Muchas gracias, Marcelo. Doctora, otra consulta que recibimos dice, apareciendo otras virosis invernales que pueden causar también mortalidad, y si no se dispone de PCR COVID-19, ¿qué diagnóstico se da y cuáles son sus eventuales implicancias legales? Ahora, en general, lo que estamos viendo desde el punto de vista de la pandemia es que el nicho ecológico por dos efectos. Uno, porque hay una muy grande población susceptible y por tanto ahí va creciendo el coronavirus. Y segundo, porque las medidas que tomamos para el coronavirus cierto respiratorio. Hoy en Chile, de respiratorio. Y esa vigilancia activa es la que nos ha permitido sospechar virus durante la historia de las. Hoy activa, estamos casi en cero en virus respiratorio. Por tanto, lo que yo recomiendo, ¿cierto? Dos cosas. Una, que mientras sigamos con este crecimiento contagiada por una población susceptible tan alta, y eso van a ser las próximas semanas por lo pronto, ¿cierto? Tenemos una cierta tranquilidad y además la vigilancia activa que la tenemos está en el Ministerio de Salud, uno puede ingresar todas las semanas, sale el informe de vigilancia activa epidemiológica con respecto a los virus respiratorios. Por tanto, esos dos elementos, el elemento epidemiológico que nos da el Ministerio, más la experiencia epidemiológica de que estamos en pleno crecimiento, nos dan la seguridad de que el cuadro respiratorio que veamos será coronavirus. Si en algún momento empieza a aparecer virus respiratorio, vamos a estar todos contentos porque quiere dejar el coronavirus. Y como siempre, todo el arsenal de exámenes de inmunofluorescencia y otras que tenemos y que no está agotado y que vamos a tener para hacer el diagnóstico de esas enfermedades respiratorias. O sea que vamos a tener el elemento epidemiológico práctico, vamos a tener el informe epidemiológico del ministerio y además, si no hay PCR, lo que vamos a tener es el otro arsenal para descartar las enfermedades respiratorias por etiología de otros virus. O sea, yo creo que tenemos alguna certeza y algunos elementos que nos permiten actuar con alguna cierta tranquilidad. Y finalmente decir que ante la duda, ¿cierto? En un cuadro respiratorio parecido a la influenza y al COVID, lo que uno hace habitualmente es que si la influenza sale negativa va a ser COVID. Pero si ambas salieran negativas, mi sospecha no se ha podido resolver, por tanto tendré un cuadro de observación influenza COVID. O sea, del punto de vista clínico, nosotros vamos a tener las herramientas, pero las herramientas, por un lado, tener COVID.
Apagado, ahí sí. Entonces, entendiendo, súper importante lo que dice la doctora, el diagnóstico clínico, digamos, porque estoy pensando, Marcelo, que la consulta también es la preocupación del error del diagnóstico. Me equivoqué, no detecté el COVID y se van a presentar algún reclamo en mi contra. Entiendo entonces ahí cuál es la importancia de la justificación clínica cuando no hay un PCR, cuando no hubo un elemento técnico, por qué se tomaron las decisiones, tienen que estar respaldadas por lo médico, digamos, pero ¿cuál es la repercusión legal, Marcelo? ¿Qué podrías decirnos tú? Sí, gracias, Mariela. El asunto acá, médico, lamentablemente la ignorancia me juega en contra, pero desde el punto de vista legal, acá, en el caso concreto, si se llegase a presentar, la herramienta está en la ficha clínica. Porque si como médico, al desplegar este diagnóstico sin el PCR, porque no lo tengo disponible en el lugar, entonces en la ficha explico, ¿verdad? Que se presentó el paciente con tal sintomatía, ¿verdad? Se le practicaron determinados exámenes, etcétera, careciendo del PCR por tal razón y se hace el diagnóstico. De tal manera que al momento del juicio eventual, ¿cierto? Cuando el perito revise si este médico actuó conforme al exartis o no, leerá la ficha clínica y advertirá que en ese momento no había PCR disponible. Y el médico lo representó, ¿verdad?, al momento de hacer su diagnóstico, y además, ¿verdad?, frente a esa ausencia de medio, hizo lo que tenía a su alcance para prever la situación e intentar mejorar la condición del paciente. Ahora, si no dejó constancia de esto, va a quedar, ¿verdad?, visualmente en un juicio como que él prescindió del PCR y lo hizo, ¿verdad?, de manera deficiente. Entonces acá la escrituración en la ficha clínica es esencial, independientemente si desde el punto de vista médico correspondía o no. Eso lo dirá el perito en su momento. Gracias, Marcelo. Qué bueno que recordás porque frente a todo el estrés y toda la recarga laboral y asistencial que están teniendo los médicos, tenemos todavía, hay ciertas cosas que cuidar, como por ejemplo llevar el adecuado registro en la ficha clínica. Doctora, alguien preguntó directamente cómo ha sido su experiencia. Usted ha pasado de muchos años de experiencia en el servicio público a la clínica Santa María. ¿Cómo ha visto este contexto de pandemia desde el mundo privado, digamos? ¿Hay alguna diferencia que quisiera mencionar y que se rescate como una experiencia positiva? Mira, tampoco llevo tanto tiempo, llevo casi 6 meses, pero a mí lo que me parece interesante es que, dado el contexto de pandemia y dado el decreto 156, las clínicas privadas han pasado a ser parte de la respuesta de la red del país y por tanto la conversación se ha vuelto muy parecida a lo público. ¿En qué sentido digo yo? En el sentido de que la estandarización de ciertas prácticas, ¿cierto? De ciertas prácticas clínicas y el cumplimiento de cada uno de los protocolos que el Ministerio ha hecho, ha puesto un componente de mayor institucionalidad en la propia clínica, ¿no? Entonces, nosotros desde enero, viendo todos los temas de la pandemia, generamos un equipo de trabajo que diseñó los escenarios de la pandemia, el peor escenario, el escenario intermedio, un escenario bastante favorable, y generamos ya una estrategia. Por tanto, a mí me parece interesante, yo creo poder ir a lo que los ejes centrales de crecimiento, de cómo íbamos a enfrentar este tema de la pandemia. La segunda cosa es que en la experiencia, como yo estoy de directora de calidad y seguridad, leo reclamos harto, miro mucho el registro clínico, estoy a cargo del GRD, por tanto tengo una visión acerca del registro que nosotros los médicos generamos en nuestra actuación médica. Y yo creo que ahí este efecto pandemia también nos está haciendo mejorar ese registro, porque efectivamente muchas de las actuaciones no solo no son expresadas en una narración,
sino que no son incorporadas como parte de los diagnósticos. O sea, lo que uno se da cuenta es que tenemos pacientes COVID, ¿cierto?, que tienen neumonía y que tienen insuficiencia respiratoria, y que le estamos dando oxígeno, tienen insuficiencia respiratoria parcial, hipoxemia, pero ese diagnóstico no lo incorporamos, ¿no? Entonces, cuando alguien vaya a mirar la gravedad de este paciente, dice, no, tiene una neumonía, no, tiene una insuficiencia respiratoria. Eso es de un nivel de complejidad mayor y de desafío, por tanto, mayor y de riesgos mayor. Entonces, mi reflexión es que público y privado de en este tipo de estandarizaciones y mejorar en el registro. Y yo rescato de la clínica que haya tenido la capacidad de generar, y es súper valioso. Cosas nuevas que han pasado, por tanto, adelantarse en el eje más general del desarrollo de la pandemia se agradece. Le doy las gracias a la doctora y les pido la comprensión a los asistentes. Estamos teniendo algunos problemas, a menos que sea yo, digamos, pero cualquiera puede tener problemas de conectividad, así que son independientes, digamos, de nuestra voluntad, así que les pedimos su comprensión. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con la delimitación de las responsabilidades y las obligaciones de los médicos. Y antes de partir con la pregunta que teníamos en pauta, voy a aprovechar de hacer la consulta, Marcelo, que venía en el chat, respecto al principio de obediencia. ¿Hasta dónde se entiende esto? Dado que en un minuto un dictamen de autoridad jerárquica nos puede poner en un riesgo. Esa es la consulta. ¿Hasta dónde llega esta responsabilidad del médico y cuándo migra esta responsabilidad a su autoridad jerárquica? Ahí está. Gracias, Manuel. Entiendo el punto. La pregunta es un tanto difícil porque tenemos una triple responsabilidad en el acto médico que en este caso iniciaría, ¿verdad?, como una responsabilidad administrativa. Porque cuando el subordinado recibe la instrucción del superior jerárquico, dentro del contexto del estatuto administrativo y de los funcionarios públicos, el deber de obediencia, entre comillas, es absoluto, total. O sea, no puede no hacerlo, sino de verdad estaría en una situación de responsabilidad administrativa. Y luego si esa instrucción, como decíamos antes, coloca al médico, al funcionario público en general, coloca al médico en una situación de riesgo o de ilicitud, ¿verdad? O de generar, ¿verdad?, desplegar el servicio médico sin los medios disponibles, ¿verdad?, y que podría repercutir en una responsabilidad civil o penal del subordinado, entonces aparece la carta de representación. La carta de representación no exime, ¿verdad?, al subordinado de responsabilidad administrativa. Debe cumplir la orden, de todas maneras, ¿verdad? Salvo que renunciara, ¿verdad?, que abandonara el cargo. Debe cumplir la orden y luego, una vez puesto en esa situación de riesgo, debe hacerlo conforme al estándar que cualquier médico en su lugar hubiese hecho. O sea, tomar el doble de medidas, ¿verdad?, preventivas, ser mucho más riguroso en el llenado de la ficha clínica, para qué decir el consentimiento informado, ¿verdad?, colocar en conocimiento del paciente o de su familia el riesgo en el que está, ¿para qué? Para que, en definitiva, ¿verdad?, cuando esto suponga un evento inesperado, el médico haya cumplido con ese deber de especificar que en ese momento había un riesgo mayor al normal por tal o cual razón. Y aquí podríamos, ¿verdad?, aterrizar en lo que está pasando hoy en día, cuando nos enfrentamos a un médico o a una médico que está en un consultorio sin ningún medio disponible y totalmente colapsado, ¿verdad? Entonces, si no representa todos estos hechos, si no lo consigna en el consentimiento informado, si no lo consigna en la ficha clínica, se coloca, ¿verdad?, en una situación de triple riesgo, ¿verdad? Porque no solamente va a tener responsabilidad administrativa por haber hecho cosas, ¿verdad?, sin representarla, va a tener una responsabilidad civil, tendrá que indemnizar todos los daños que causa y eventualmente podría tener una responsabilidad penal, en el entendido de que podría cometer un delito o un cuasi delito. Ahora, todo lo anterior, como decíamos antes, sin perjuicio de la responsabilidad ética que de este acto puede venir, porque recuerden ustedes que los médicos tienen un deber ético con el colegio y con la sociedad. Muchas gracias, Marcelo. Sobre todo en un contexto, no sé si sobre todo, pero además
estamos en un contexto sanitario muy particular y que yo me imagino que de ahí viene la preocupación. Tenemos una consulta para delimitar las responsabilidades. ¿Qué pasa? Porque con los medios que se ven enfrentados a una falta de recursos evidentes y temen tomar decisiones complejas frente a falta de camas, a falta de ventilación mecánica, falta de insumos o medicamentos. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? Y si los tribunales toman en cuenta, digamos, este contexto y cómo podríamos ayudarles a que se entienda ese contexto. ¿Cuándo pasa a ser responsabilidad del médico y cuándo de la institución o del servicio? Si nos puedes Mira, ayudar a diferenciar. sí, mira, en esto podríamos hacer perdón, que se escucha un ruido. En esta parte podríamos aprovechar de hacer la introducción del tema que viene a continuación sobre la delimitación de responsabilidades, porque podríamos tener ahora no un lema, sino que tres. O sea, tenemos primero tenemos el concepto del ex artis, genérico o ad hoc, al caso concreto. Tenemos, ¿verdad?, también de la mano el concepto de representación, que de lo que venimos hablando ya apareció en entrevistas anteriores. Y ahora llegamos al tema de los protocolos, ¿verdad? De que en lo posible estos protocolos estuvieran escritos. Entonces, tenemos ¿verdad?, como base el artículo 4 de la Ley de Derecho y Deberes de los Pacientes, que confiere a los pacientes el derecho de que se sea informado y se cumplan los protocolos, ¿verdad?, de atención médica y de seguridad médica y de calidad médica, ¿verdad?, de acuerdo a las instrucciones que hayan sido aprobadas por el Ministerio de Salud y debidamente publicadas en el Diario Oficial, como un estándar mínimo de qué es lo que hay que hacer en cuanto a responsabilidad de la institución de salud y del prestador de salud en general. Y luego, ese protocolo, digamos, que está contenido en una resolución ministerial, que sería como el ideal, donde se podrían delimitar las responsabilidades, viene luego, ¿verdad?, lo que comentaba la doctora sobre lo que hace, ¿verdad?, la Lex Artis práctica teórica, digamos, de lo que les van enseñando comúnmente, tanto en la universidad, en el momento de la formación del médico, como en su ejercicio profesional. Y luego, finalmente, ¿verdad?, la idea sería de que a partir de esa experiencia se generaran instancias de escrituración de estos protocolos. El asunto que me ha tocado, por lo menos a mí revisar, ha sido con la participación de las sociedades médicas, ¿verdad?, de científicas médicas, en que han aprovechado las instancias de reunión en tiempos de COVID para plantearse, ¿verdad?, la oportunidad de escriturar ciertos protocolos de actuación en tiempos de COVID, como podría ser lo que escuchábamos en entrevistas anteriores con telemedicina, ¿verdad?, con adecuación del esfuerzo terapéutico y similares. Y finalmente, ¿verdad?, si no hay un protocolo ministerial, no hay un protocolo, ¿verdad?, de reglas de conducta médica, de práctica médica, entonces volvemos a la Lex Artis ad hoc, de qué ocurrió en el caso concreto. Y en ese caso concreto, ¿verdad?, quien hace la ponderación es un juez, que no es médico, ¿verdad? Y el juez, que no es médico, en distintas instancias, por supuesto, tiene que convencerse de que en ese caso concreto el daño producido al paciente no es consecuencia de un acto médico, ¿verdad? Porque el acto médico que se desplegó de acuerdo a lo que se esperaba que tenía que hacer. Y ese se esperaba, ¿verdad?, viene delimitado por un peritaje. Se toma la ficha clínica, y aquí viene la importancia del llenado, se toma la ficha clínica y se le entrega, ¿verdad?, a otro médico perito, legista, para que evalúe, de acuerdo a lo que está consignado en la ficha clínica, si ese médico actuó o no de manera debida, ¿verdad?, de manera debida. Ya sea porque infringió un protocolo escrito del Ministerio de Salud, que sería gravísimo, ya sea porque infringió una conducta que normalmente se enseña, por ejemplo, en la carrera de medicina, ya sea porque en este caso, ¿verdad?, en este caso concreto no hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a los medios disponibles. Entonces, la delimitación de responsabilidades parte, ¿verdad?, desde lo que podríamos encontrar normadamente en una resolución ministerial, luego lo que los mismos médicos entienden dentro de su disciplina, y luego, ¿verdad?, el análisis del acto médico en un juicio. Muchas gracias, Marcelo. Doctora,
quería consultarlo, usted cierta preocupación porque las responsabilidades o algunas tareas que no son de la primera emergencia, digamos, frente a una pandemia, prestaciones no relevantes, intervenciones, digamos, quirúrgicas que no son de primera línea. ¿Les preocupa a los médicos que hayan implicaciones también legales por este retraso? Desde el punto de vista clínico, ¿cómo ve usted esta problemática? Por ejemplo, le menciono un caso solo para ilustrar que recibimos a través del formulario. Problemática asociada a las secuelas de lesiones traumatológicas por imposibilidad de resolver estas en el contexto de pandemia COVID. Bueno, en general, lo que la autoridad ha planteado en relación a los temas de salud en general es que el esfuerzo mayor está en los pacientes que están gravemente enfermos por problemas de salud respiratorio vinculados al COVID. Pero la autoridad también ha señalado que hay una cierta segunda preocupación que tiene que ver con aquellas patologías y problemas de salud de la población que resultan ser impostergables en tanto su atención. Vale decir, aquellos que son problemas de salud de urgencia, y estoy hablando de los accidentes vasculares, los infartos, las fracturas, pero también aquellos problemas que, siendo crónicos y no prestándole la debida atención, pudiesen generar un daño grave o una secuela permanente a las personas. Y a eso se le llamó problemas de salud impostergables, intervenciones quirúrgicas impostergables, y eso están señalados en algunos de los decretos. Por tanto, hay una responsabilidad de las instituciones enfrentado a lo que dictamina el Ministerio de Salud, en que tienen que haber estrategias para resolver aquellos problemas de salud impostergables. Y no puede ser que uno se levante en la mañana y piense cuál es el impostergable, sino que en las instituciones lo que se ha hecho es relevar una lista, ¿cierto?, de problemas de salud o de instrumentos que puedan calificar un problema de salud como impostergable o no. Esa lista claramente hay algunos problemas de salud que son evidentemente impostergables y habrán otros en que generan una cierta discusión y se han generado pequeños comités, incluso con peticiones a los comités, a comités de pabellones, comités de demanda, comités éticos, en fin, hay grupos, equipos de trabajo que uno puede ir a consultar en aquellos problemas que sean más dudosos, pero hay algunos que son evidentes. Y por tanto, el tema de las fracturas, que pueden dejar deformidades no por su atención inoportuna o por la falta de seguimiento y de control de aquella, es de aquellos problemas que son declarados evidentemente impostergables. Entonces, lo que uno debe exigir a la institución, ¿cierto?, es que este cumplimiento de una directriz explícita, clara del Ministerio de Salud, de darle atención y generar procesos de atención para toda esta lista de problemas de salud que deben ser atendidos. Así que tenemos que convivir con un COVID que consume una gran cantidad de recursos y esfuerzo, pero tenemos que ser capaces de sostener la atención de los pacientes crónicos en aquellos casos en que determinemos que tengan un problema de salud que hay que atender o si no dejaría una secuela grave. Y por cierto, las urgencias. O sea, eso hay que seguirlo haciendo y es una responsabilidad de las instituciones y una responsabilidad muy relevante de las instituciones porque está explícitamente solicitado a las instituciones de este país, públicas y privadas. Gracias, doctora. Marcelo, ¿quieres agregar algo a eso o paso a la siguiente consulta? Sí, no, nada que aportar, está muy bien lo que contextualiza la doctora. Muy bien. Gracias, Marcelo. ¿Y qué pasa con la responsabilidad personal como de los jefes de turno sobre las acciones que realizan otros médicos? Primero le daría la palabra ahora a ti, abogado, y luego a la doctora. Sí, gracias, Mariela. Entiendo el punto. O sea, la situación es que el jefe jerárquico le ordena atender a un subordinado médico tal patología o tal unidad. Y de eso deviene una responsabilidad legal o un evento inesperado. El jefe jerárquico, respecto de las órdenes que imparta, es responsable, digámoslo así, primeramente en sede administrativa,
por su responsabilidad en la administración o en el desarrollo de la función pública, en este caso médica, que se está desarrollando. Entonces, ¿cuándo es responsable el jefe jerárquico de una unidad, por ejemplo, de UCI? Cuando organiza mal la UCI, cuando no representa que faltan medios, cuando deja de atender, etcétera. Pero no es responsable ahora civilmente, ni administrativamente, ni penalmente por lo que haga el subordinado en el acto médico, ¿verdad? O sea, una cosa es que pida la atención y otra cosa es que se equivoque o no el subordinado. Entonces, la delimitación de responsabilidad en este caso será: el jefe jerárquico responde administrativamente, civilmente y penalmente por la instrucción que da, ¿verdad? Por la instrucción que da y por el funcionamiento de la unidad. No responde ni administrativa, ni civil, ni penalmente, ¿verdad?, por el acto particular del subordinado cuando, ¿verdad?, el subordinado se escapa, ¿verdad?, de la lex artis. Gracias. Doctora. Sí, yo comparto eso y bueno, en general las estructuras organizacionales tienen jefe para que miren la marcha general de sus unidades y para que generen, por cierto, estrategias más globales. Ahora, cualquiera de esas decisiones, ¿cierto? Cualquiera de ellas, como las que mencionaba Marcelo, no representar, no tener todos los recursos necesarios, no haberlo planteado, o en algunos casos exigir una cierta conducta a un médico, ¿cierto? Como operar a las 3 de la mañana cuando estaba operando durante 12 horas, habiendo otra persona que pudiese, o haciendo posible, o hacer posible de que otra persona pudiese hacer esa intervención, y como fruto de esa intervención ocurre un evento adverso, ocurre una situación crítica, y entonces allí uno dice, ah, mira, en esa circunstancia en que la decisión global, ¿cierto?, toma una decisión ese jefe de turno que expone a un riesgo mayor al médico, yo creo que allí puede haber un vínculo, por cierto, en el actuar, en lo que ocurrió en ese momento con el paciente. Cuando uno, desde el punto de vista de seguridad del paciente, levanta con alguna de las metodologías, protocolo de Londres, cualquiera de las metodologías que tenemos para mirar esto que ocurre, nosotros le ponemos problemas institucionales. Es un elemento sistémico. O sea, cuando yo voy a mirar con ese doctor que tuvo un evento adverso, ¿cierto?, que tuvo un error en la intervención quirúrgica, yo lo evalúo y digo, aquí el problema no es del doctor, el doctor lo representó, dijo que estaba cansado, ese es un factor claro para tener un evento adverso, y el jefe lo obliga a hacer. Por tanto, allí mi evaluación desde la calidad y seguridad es que tenemos un problema organizacional, institucional. Desde ese punto de vista ya ni siquiera pensamos que el médico allí, el que hizo, distinto es en que el médico, en condiciones normales, ¿cierto?, tenga un evento adverso, y ahí el análisis tendremos que ver qué es lo que ocurrió, si había suficiente capacitación, si el caso era difícil. Y distinto es si es que el médico, de forma temeraria, sin conocer esa patología y teniendo el recurso disponible, asume una intervención quirúrgica que él no conoce, que él no sabe, en fin. O sea que, enfrentados a lo mismo, ¿cierto?, uno pudiese, y allí en ese caso en que él toma esa decisión, opera a alguien que no corresponde, o que opera a una patología que él no tiene el expertise, y si existe la persona con el expertise, el jefe de turno no tiene nada que ver. O sea que en la misma situación uno puede ver que el jefe de turno, si da una indicación que provoca una situación de riesgo, es una decisión que no es una buena decisión para el mejor hacer, bueno, tendrá alguna responsabilidad administrativa o tendrá alguna responsabilidad de otro tipo. Pero en el acto médico propiamente tal, en que el jefe de turno no ha participado con ninguna decisión, bueno, seremos cada uno individualmente el que tendrá que enfrentar la responsabilidad frente a ese acto. Doctora, y también recibimos una consulta respecto a responsabilidad de los comités de triage o similares. ¿Existe algo como un comité de triage y su función en la recategorización también?
Bueno, no existen comités de triage, lo que existen es comités de priorización, por ejemplo, quirúrgica, comités de priorización de estos pacientes que son impostergables, claramente se han constituido en grupos de expertos para poder pensar y reglar y dar las mejores orientaciones, ¿cierto?, acerca de estos temas. El triage, que es un fenómeno que ocurre en la urgencia y que en Chile está... por lo menos en general, en el ámbito de lo público, el instrumento es un instrumento estructurado, es un instrumento que viene del mundo anglosajón y que no requiere de un comité, sino que requiere de que la persona, habitualmente enfermera, sitúe algunos elementos clínicos y de riesgo, y es el propio instrumento, el propio software, que propone una cierta categorización de riesgo. Y lo que ocurre con eso, ¿cierto?, es que si bien es cierto, es un instrumento que tiene una cierta asertividad, nadie, todos estamos de acuerdo en que hay situaciones que el instrumento no es capaz de capturar y el buen criterio de la enfermera, conversándolo con el jefe de turno, uno puede, por cierto, priorizar a algún paciente que no esté contemplado en el instrumento. Pero en general no existe un comité de triage, y lo que sí existe son instrumentos estructurados. Y los comités están para estas decisiones más electivas, ¿no? Porque no es posible constituir un comité que pueda discernir estas cosas para la atención de 200 pacientes en 24 horas, o sea, no es posible. Así que ahí hay instrumentos estructurados, instrumentos que son validados internacionalmente. En eso hay harta literatura de instrumentos para poder priorizar la atención, sobre todo de urgencia. Gracias, doctora. Pero como siempre, ¿Sí? solo decir que como siempre, al final, si uno ve que el instrumento no es capaz de capturar determinadas situaciones, el jefe de turno, el equipo clínico puede, por cierto, priorizar nuevamente, despriorizar, porque hay un juicio clínico que es mucho más importante que cualquier instrumento. Además, el instrumento debería aprender de eso. O sea, no sería un buen instrumento si no es capaz de ir aprendiendo sobre la práctica, ¿cierto? Y ir mejorando la capacidad del instrumento de diagnosticar el riesgo. Muchas gracias, doctora. Para seguir avanzando en las consultas, dan ganas de repente de profundizar en alguna, pero en honor al tiempo y que todavía quedan varias consultas más, vamos a avanzar con la consulta siguiente. ¿En quién recae la responsabilidad por el entrenamiento de los médicos y médicas en el adecuado uso de las EPP? Le doy primero la palabra a la doctora en su rol de calidad y después si Marcelo nos puede complementar. Yo quiero decir que la responsabilidad, la primera responsabilidad, ¿cierto? Si es que hay una responsabilidad que es individual, ¿cierto? Que yo, profesional de la salud, sé que estoy enfrentada a un riesgo y por tanto no me voy a exponer a una situación de riesgo sin ser capacitado. Hay una responsabilidad individual que uno tiene que asumir porque es la que le estamos exigiendo a los ciudadanos. O sea, a los ciudadanos le decimos, mire, usted sabe que estamos en pandemia y usted no debería transitar y debería de disminuir su movilidad. O sea, le exigimos a todos los ciudadanos un cierto nivel de responsabilidad frente a los temas de riesgo y pandemia. Por tanto, a los profesionales de la salud le exigimos, y a los médicos, por cierto, de que reconozcan de que existen elementos de protección y que es una responsabilidad cuidarse. La primera. La segunda es a su jefe directo. Muchas políticas organizacionales en las instituciones han dicho que no puede ingresar alguien a una institución que está atendiendo pacientes COVID sin que sea capacitado en los elementos esenciales de protección. Eso es además fiscalizado por la superintendencia. O sea, la superintendencia cuando nos viene a visitar, a nosotros en la clínica nos ha venido a visitar 3 veces en esta pandemia, una de las cosas que nos pide es los listados de las personas, y los listados con su firma, de las personas que han sido capacitadas en elementos de protección, porque eso es parte de las políticas que tenemos que asegurar. Por tanto, el jefe directo no puede dejar que alguien entre a la atención de salud sin que él tenga la certeza y la verificación
que conoce y está capacitado en los elementos de protección personal. Una, por la responsabilidad que le recae a él con respecto al colaborador, al funcionario que trabaja con él, y segundo, por la responsabilidad que tenemos todos frente a los pacientes. O sea, no puede ser que nosotros seamos un factor contaminante para los pacientes. Por tanto, el jefe. Y tercero, la propia institución. O sea, la propia institución tendrá que proveer de jefe y de unidades de capacitación, y en el plano de lo público está muy anclado en infecciones intrahospitalarias, ¿cierto? En los departamentos de IAS y de calidad, ¿cierto? De infecciones asociadas a la atención de salud, la responsabilidad de proveer de los cursos, de los mejores conocimientos, de apps, o sea, todos los elementos de educación y de capacitación posible. O sea, individual, propia, del jefe directo, y tercero, de la institución, y habitualmente las instituciones lo ponen en manos de capacitación o de infecciones asociadas a la atención de salud. Pero en esos 3 niveles está la responsabilidad. Perfecto, doctora. Creo que fue súper clarito, así que voy a avanzar en la siguiente consulta, Marcelo. Voy a hacer de inmediato 2 consultas en honor al tiempo. Una, muy breve, porque es un tema que ya hemos tratado, pero para reforzar la idea, hemos tratado, digamos, en otras entrevistas, es en quién recae, perdón, cuál es la responsabilidad que tiene el médico o médica en caso de contagio y qué pasa con su licencia médica. Y luego, algo bastante distinto, y ahí a lo mejor te puedes explayar un poquito más, cuál es la responsabilidad de los pacientes y de los familiares por consultas tardías o por ocultar información respecto a los síntomas propios de la enfermedad de COVID. Sí, entiendo. Gracias, Mariela. Lo primero, en relación a lo que comentaba la doctora, muy bien, decir que claro, la responsabilidad siempre va a recaer primeramente en la institución, por esto de la estrategias de cuidado personal, pero hasta que hay una liberación que podría darse eventualmente si la institución probase que el funcionario, el médico o el médica, no obstante haber sido entrenado, correctamente entrenado, actuó fuera de esta normativa. O sea, no es una responsabilidad institucional 100%. Podría haber una responsabilidad personal si el entrenado, por decirlo así, no obstante saberlo, no obstante recibir la capacitación, lo hizo de todas formas. Ahora, en relación a la pregunta que me hacías tú sobre la responsabilidad por contagio, también lo comentaron el colega de la Unidad de Defensa Laboral en entrevistas anteriores, y muy bien, por cierto, y claro, es una enfermedad profesional. Por ahora, digamos, si el médico o médica se contagia con COVID, sufre una enfermedad profesional, ¿verdad? Y tiene derecho a su descanso y eventualmente, ¿verdad?, a las indemnizaciones que procedan, de acuerdo, ¿verdad?, a la normativa previsional. Y en cuanto a la responsabilidad que tienen los pacientes en el contagio, ¿verdad?, al menos en materia penal, el actuar de la víctima, ¿verdad?, de manera negligente o exponerse al riesgo de manera intencional, entonces provoca una liberación de responsabilidad del otro. Entonces no podría un paciente que a sabiendas se contagió, no cumplió ninguna norma o ocultó información, culpar, ¿verdad?, del evento inesperado al médico, digamos, porque desarrolló el acto médico de manera negligente. Al revés, ¿verdad? El médico se escudaría, ¿verdad?, se liberaría de responsabilidad, en principio, probando de que la víctima se expuso, ¿verdad?, a esta situación de riesgo. Disculpe. Súper bien, muchas gracias. Doctora, a usted quería consultar bien brevemente esta pregunta, responsabilidad sobre interpretación de IgG, IgM, COVID, que entiendo que son estos test, no el PCR, digamos, los test rápidos, creo. Sí. Tal cual. Con respecto a la serología, hay una serología que es cualitativa y ella da positivos y negativos y queda un poquitito más a ciega, y hay otra que es la cuantitativa, también una serología rápida de IgM y IgG. En el caso para el diagnóstico de COVID se privilegia para la enfermedad aguda la PCR, ¿ya? O sea, ese es el estándar.
Y si yo enfrentaba a una persona con sintomatología respiratoria muy coherente con el COVID, no tengo disponible la PCR, bueno, podría tomar una IgM y si es notoriamente alta y el cuadro clínico es compatible, podría ser una herramienta que está descrita en el decreto donde se plantean cuáles son los casos, la confirmación diagnóstica de COVID, ¿no? Que está el TAC con el hemograma, está la IgM enfrentada a un cuadro clínico compatible y la PCR, que es el gold estándar. Por tanto, para diagnóstico, en esos casos podría servir, pero para lo que está sirviendo y para lo que está siendo utilizada es para mirar la respuesta inmune al COVID y sobre todo en pacientes en que la IgG está elevada. Y eso nos permite reconocer dos cosas, aquellas personas que generaron inmunidad y que permitiría estar más tranquilos desde el punto de vista de generar nuevamente la enfermedad y en términos de trabajadores de la salud y en el caso propio nuestro de los médicos, nos da la tranquilidad de que ese profesional podría trabajar en áreas COVID con una cierta mayor tranquilidad, igual tiene que seguir usando las EPP, pero con una cierta mayor tranquilidad, ¿cierto? Y para lo que se está usando es para esto, Mariela, para el seguimiento de pacientes y viendo la respuesta inmunitaria. Nosotros en Clínica Santa María lo hicimos y, y tenemos un porcentaje como un 30% de las personas en que han tenido PCR positiva, que son, y que después le hemos hecho IgM y un 30% IgG y IgM han tenido inmunidad a los 15 días, han tenido IgG. Es un porcentaje, uno lo tenemos que seguir viendo, pero ese porcentaje de personas que tienen IgG pueden estar relativamente tranquilas. No es la mejor herramienta para diagnóstico, sigue siendo el gold estándar la PCR. Doctora, y sigo con usted. Muchas gracias por la respuesta. ¿Cómo prevenir o qué están haciendo para evitar los contagios intrahospitalarios durante la estadía en la relación madre-hijo? Eso lo consultó algún colega suyo pediatra. Mira, en general hay harta literatura y lo que nosotros hacemos, como lo hacemos con cualquier persona que acude a un centro de salud y que requiere atención y que no viene efectivamente por un problema de salud respiratorio, es que lo que hacemos es que tomamos PCR. Y tomamos PCR, ojalá pudiese ser un test rápido de PCR para tomar conducta, y si eso ocurre y tiene la PCR positiva, por tanto es un portador de coronavirus, entonces el procedimiento completo sigue un camino distinto, que es un camino con todas las EPP, por cierto, igual que el otro, pero en el caso de la mamá y el binomio madre-hijo, en el caso de que una mamá tenga PCR positivo, lo que hacemos es tener todo el proceso de atención, ¿cierto? Un proceso de atención un poco distinto, porque allí tenemos que hacer una conversación con la madre, porque está reconocido que la transmisión vertical no se ha visto caso, hay un caso reportado, pero efectivamente el contagio de los recién nacidos es por transmisión horizontal. Y por tanto, lo que hacemos es tratar de hacer todo tipo de estrategias para lograr que el recién nacido no sea contagiado por COVID. Eso significa un esfuerzo con la madre y un esfuerzo con la familia. Y allí hay dos caminos. Un camino, que está descrito en la literatura, es que logremos que la mamá y todo ese núcleo familiar entiendan y se separan de este pequeño y el papá, si es que es PCR negativo o algún familiar significativo, toma el cuidado del niño, lactancia materna con extracción, para seguir teniendo, por cierto, lo valioso de qué significa eso. Y en otro grupo hay varias literaturas que hablan de, sobre todo en España, de que el pequeño y la mamá pueden seguir teniendo una relación y la madre con todas las medidas de EPP, lavado de manos, en fin, y han logrado sostener que no se contamine. Cualquiera de las dos estrategias, nosotros hemos optado por la de separación para tener mayor tranquilidad de que el niño no se contamine y no sea PCR positivo. Solo decir que esa conversación tiene un consentimiento informado a la madre. Y nosotros hemos tratado que ojalá haya una toma de decisión conjunta, ¿ya? Porque lo que nosotros creemos que esta es una decisión muy difícil
Y en esto yo soy una promotora de la toma de decisiones compartidas. Creo que en la toma de decisiones compartidas está el secreto de poner todos los riesgos que tiene el recién nacido, porque para una madre es tremendamente doloroso no poder tener una situación de apego. Por tanto, en este tipo de situaciones, no solo el consentimiento informado, sino que instrumentos como la toma de decisiones conjuntas, yo creo que es una herramienta tremendamente valiosa para lograr que el resultado sea que el recién nacido quede sano y libre del contagio. Muchas gracias, doctora, por el hincapié en la conversación entonces con la familia. Abogado, una consulta que nos llegó fue si los tribunales, los servicios de salud pueden, la pregunta viene así, si pueden como contrademandar al médico cuando pierden los juicios. Entiendo que esta acción se llama de repetir, y qué es lo que ha hecho en estos casos Falmer o el Colegio Médico. Sí, entiendo. Gracias, Mariela. De manera muy breve, cuando sucede un evento negativo, ¿cierto? No sé, un paciente se complicó, hay una lesión, una muerte. Entonces, primeramente hay una investigación administrativa por parte del hospital, por ejemplo, para ver qué pasó. Y ahí hay un sumario administrativo, ¿verdad? Y va a tratar de pesquisar la historia y determinar dónde está el error. Si el error, digamos, está dentro de la estructura misma del hospital, bueno, a la larga ese sumario administrativo va a servir para anticipar que el hospital va a estar expuesto a una demanda indemnizatoria civil. Y de manera paralela, por ejemplo, si el paciente o la familia, ¿verdad?, decidiera accionar, normalmente se presenta una querella criminal, ¿no?, una denuncia en sede penal, digamos, para que el Ministerio Público incaute la ficha clínica y haga un peritaje con el Servicio Médico Legal para que determine si existe una responsabilidad personal de alguno de las personas que participaron en la atención del paciente. Si ese peritaje, digamos, si esa investigación conlleva a que el médico X fue el responsable de todo este desenlace negativo, entonces, bueno, ese médico será responsable penalmente, pero a su vez, ¿verdad? Pero a su vez va a gatillar una demanda civil, una demanda indemnizatoria por parte de la familia o del paciente. En esa demanda civil normalmente se demanda al hospital, al Estado, y al médico involucrado, ¿verdad? Y entonces normalmente sí, sé que hay un problema, un error de manifiesto, etcétera, se condena a pagar al hospital, ¿verdad? Se condena a pagar al hospital esta suma de dinero. El hospital tiene derecho a repetir contra el personalmente responsable. Entonces, como hay una investigación penal que dice que tal médico actuó lejos del ex artis, entonces la responsabilidad no es por falta de servicio, por falta de medios, sino que es por el actuar del médico en particular. Entonces, si bien paga al hospital, podría pedirle una repetición de ese dinero al médico en cuestión. Ahora, si no hay responsabilidad personal en la investigación médica, perdón, penal o en la investigación sumaria, no hay una responsabilidad personal, entonces podríamos llegar a la hipótesis de una responsabilidad por falta de servicio, por falta de medios, en que únicamente es responsable el hospital y no tendría ninguna acción de repetición contra ningún médico en particular. Ahora, si esto sucede o no en la práctica, han habido algunos intentos, hay algunos casos también que se han presentado, pero ¿verdad? Desde luego la Fundación de Asistencia Médica Legal está preparada para enfrentar una demanda de este tipo. No, ¿nos escuchas bien? ¿Nos podrías repetir la última frase? Porque justo se detuvo la conexión. Sí, les comentaba que cuando han existido acciones de repetición por parte del Estado contra médicos particulares, que han sido en muy pocas ocasiones, desde luego se puede hacer, pero el médico también tiene derecho a defensa y podrá, digamos, defenderse contra el hospital, contra el Estado frente a esta acción de repetición, desligándose de esta responsabilidad porque no participó o por alguna otra causal de exculpación. De todas maneras, como les decía, la Fundación de Asistencia Médica Legal está preparada para enfrentar este tipo de juicios y con todo gusto podríamos representarlos.
Muchas gracias, Marcelo. Entonces, no, qué bueno que lo aclaras, porque estaba la impresión, parece que se han producido muchos de estos casos y en realidad son bastante aislados y poco exitosos además. Como nos va quedando prácticamente 15 minutos y todavía nos quedan un par de temas, quiero muy a grandes rasgos preguntarle a cada uno cuál es la importancia que tienen los protocolos, qué hacer en caso de que no existan estos protocolos, cómo los médicos pueden participar de ellos y cómo solicitar, digamos, y quién es el responsable final de estos protocolos. Le voy a dar un minutito a la doctora y después a Marcelo para después pasar al cuarto tema sobre el cambio de función y responsabilidades, que hemos recibido algunas consultas en el chat. Adelante, doctora. Los protocolos. Vale. Mira, yo soy buena para el protocolo, o sea, yo siempre asumo que más que el genera un ambiente de ponerse de acuerdo. Una condición para que el protocolo sea una herramienta de verdad para la toma de decisiones es que el protocolo no sea hecho por un grupo alejado de la práctica clínica. O sea, el protocolo tiene que ser parte del reconocimiento de la experiencia y la mejor experiencia de la literatura, pero también de la experiencia del lugar donde estamos desarrollando ese protocolo. Ojalá que uno pueda conectarse con las sociedades científicas para que ellas también aporten y, por cierto, que estar muy anclado a lo que el Ministerio de Salud y Chile determina frente a esto. Ese es como el nivel básico, ¿no? Que tiene que estar alineado con lo que Chile ha ido determinando. Entonces, mi recomendación es que ojalá que enfrentado a temas como tan complejos como lo que estamos viviendo, sino que más bien es el proceso de discusión enriquecedora para ponerse de acuerdo. En la literatura, en el mundo latino, hay menos documentos. En el mundo anglosajón rápidamente produce un documento, se explicitan rápidamente, hay una cultura distinta. Bueno, en el mundo latino muchas de estas conversaciones y puestas de acuerdo están en la conversación diaria. Y tú le preguntas al equipo y dice, pero si eso lo tenemos protocolizado, ¿y dónde está el protocolo? No, pero si lo hemos conversado miles de veces, en esta unidad no se opera una persona con tales características y lo tenemos claro. Entonces, lo único que yo digo es que a esos equipos que sí tienen protocolizada su conducta, pero que lo que no han hecho es escribirla, es el empujoncito final. Siempre hay alguien que puede hacerlo y pedir ayuda a las unidades de calidad. Pero lo que no puede ocurrir es que las unidades de protocolizar la conducta de otros sin que esos otros participen, porque entonces allí sí está claro que va a ser un documento que nadie va a tomar en cuenta, que no logra capturar la discusión de los clínicos y por tanto la mejor toma de decisiones. Entonces, yo estoy de acuerdo en la estandarización, yo creo que la gran mayoría de los problemas de salud están dentro de ciertos estándares, que el esfuerzo nuestro de los médicos no está para... ojalá que me estandaricen el 80% de mi práctica clínica, porque ojalá que mi esfuerzo esté en ese 20% que necesita el mejor criterio, que son condiciones distintas, difíciles, que toda esta automatización de la medicina, la estructuración, todo este learning, los problemas más comunes, que son los más numerosos, pero nosotros estudiamos medicina porque el desafío es poner el esfuerzo, por cierto, en la discusión de aquellos casos que escapan a la estandarización. Entonces, mi recomendación, así de profunda, es que los equipos clínicos organicen la estandarización de aquellos problemas comunes, acuerdos, y que avancemos en eso y que conversemos con las unidades de calidad para que lo formalicen. Ese es el esfuerzo. Y por tanto concentrarnos en aquellos dilemas difíciles que todavía no los tenemos estandarizados y que sí tenemos que ponerle todo el esfuerzo y conversarlo, en fin, y donde están los mayores riesgos. Gracias, o sea que creo que eso es lo relevante. Gracias, doctora. Marcelo, efectivamente, en el contexto COVID, la preocupación está en que es una realidad dinámica, por tanto es imposible que todo esté protocolarizado.
¿Cuál es la preocupación si esto no está, o está protocolizado pero no está escrito? ¿Cómo pesa aquí el criterio médico frente al tribunal? Sí, es interesante. Bueno, desde luego comparto todo lo dicho por la doctora en el entendido de que ojalá estuviera todo escriturado y protocolizado. Sería un regado de cancha que nos permitiría actuar con mucha mayor seguridad y saber ex ante cuál es el margen de limitaciones de responsabilidad. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad legal médica, en el caso concreto, ¿verdad? El juez, ¿verdad? Que está llamado a determinar si existe o no infracción al ex artis, el protocolo sí está fantástico. Si hay una instrucción ministerial, fantástico. También existe la consulta hacia informes periciales, preguntarle a otros médicos de la misma especialidad que harían en una situación como esa. Y por último, la literatura científica especializada que uno puede consultar en revistas también especializadas, donde aparece, ¿verdad? Más o menos explicitado cuál es la conducta y cuáles son los pasos que se deben seguir frente a determinadas patologías. Ojalá tuviésemos una estandarización total, pero yo me imagino que eso es poco probable por la cantidad, ¿verdad?, de situaciones particulares que se pueden dar en una situación concreta. O sea, más allá, ¿verdad?, de quedarnos con el protocolo, yo creo que eso sería como un piso, como un estándar mínimo de cumplimiento, y luego siempre va, ¿verdad?, a lo que un médico común, de medio, haría en una situación similar en atención, ¿verdad?, al paciente y a los medios disponibles. Perfecto, doctora, y bien brevemente, y si alguien quiere participar de estos protocolos, un médico preocupado, digamos, porque efectivamente considera que mejor estar preparado, ¿cómo puede participar? ¿A quién le pide participar? Mira, en general, en la práctica en las instituciones existe una cierta estructura. Y, y claro, como las instituciones de salud en muchos casos tienen estructuras jerárquicas complejas, porque nos parecemos más a los ejércitos que a una institución de aprendizaje, en fin, a veces las estructuras son difíciles. Entonces, mi recomendación para cualquiera, primero es conversar con el jefe y plantearle la disposición de trabajar protocolizadamente y que quiere participar en la redacción de protocolo. Si nosotros ya notamos que esa jefatura es más antigua, tiene estas cosas quizás más antiguas en la forma de pensar, ¿cierto? De no incorporar a todo, ojalá hacerlo por escrito y decirle la solicitud de querer participar y comprometerse con alguno en particular. Si eso no resultase, yo creo que es golpear la puerta de las unidades de calidad que van a estar disponibles y felices de que las personas quieran contribuir, para pedirles ayuda, para conversar con el jefe, porque lo que no puedes hacer es un protocolo en una especialidad sin que el jefe esté involucrado, porque eso es imposible organizacionalmente. Y por tanto, el esfuerzo es como pedimos ayuda a calidad, a seguridad, que va a estar muy disponible para convencer a ese jefe. Pero en general yo creo que las jefaturas podrían estar bien dispuestas a recibir el apoyo. Yo lo haría por escrito, solicitando participar. Y si eso no fuese, lo escalaría a seguridad, a calidad, que ellos estarían también dispuestos a apoyarlo, seguramente. No son tantos los que quieren hacer protocolos. Sí. Perdón, Mariela, complementando lo que dice la doctora, estaba revisando que lo que sería esencial es una frase que dice que estos protocolos deben referirse a prácticas comúnmente aceptadas. Entonces lo advierto porque no se trata de que yo tenga mi protocolo en la consulta, digamos, si mis conductas no son comúnmente aceptadas. Entonces, tiene que ser una protocolización de algo que esté en general aceptado por esa especialidad, no un modo de actuar particular de cada uno. Claro. Voy a pasar al cuarto tema, que además ha entrado en el chat también, que tiene que ver con la preocupación que tienen los médicos por estar haciendo
tareas, funciones para las cuales sienten que no son los más competentes. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo que recibimos en el formulario y que creo que puede ilustrar cómo se sienten otros profesionales. Dice, soy pediatra y por orden de jefatura de la clínica estamos atendiendo en urgencias pacientes adultos con descompensaciones graves de patologías crónicas. Hacemos lo que mejor podemos, pero claramente como pediatra no estoy entregando la mejor atención porque no soy médico internista, no soy especialista en adultos. Existe posibilidad de que estos pacientes se complican más y fallezcan. ¿Qué responsabilidad tendremos frente a esto? ¿Qué pasará si nos demandan? Le doy la palabra primero Marcelo, y en general, si a través de este caso nos puedes contar un poco qué pueden hacer los médicos y que están cumpliendo funciones a las que no estaban ellos, sienten que no están preparados. El micrófono, Marcelo. Ahí va, eso. Gracias. Sí, entiendo. El asunto es como lo que veíamos en la primera parte introductoria de esta entrevista. El hecho, ¿verdad?, de que si uno reciba la instrucción de la jefatura para desarrollar funciones que potencialmente no estoy preparado, como advirtiendo que esto se podría traducir en un juicio, la pregunta, ¿verdad?, evidente es ¿por qué si no tenía esa condición, esa aptitud, lo hizo? ¿Cierto? Eso sería como lo que preguntaría cualquier persona. Y luego viene es que me lo pidió mi jefe y yo como buen subordinado cumplí. Y la pregunta, ¿verdad?, es, pero si usted no sabía hacerlo, porque actuó imprudentemente. Entonces, claro, administrativamente, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, ese subordinado actuó bien, cumplió con la orden, ¿verdad? Pero la responsabilidad frente al paciente, imaginemos que esto causó un daño, la responsabilidad frente al paciente es personal, ¿verdad? Porque él actuó sabiendo que no tenía la competencia prevista. Entonces, una vez más, como lo hemos dicho en distintas oportunidades en esta entrevista, la representación que se debe hacer cuando el subordinado se coloca en una situación de riesgo es inminente. Tiene que hacerlo por escrito, ¿verdad?, para fijar los puntos de delimitación de responsabilidad. En todo orden de ideas, o sea, cada vez que me sacan, ¿verdad?, de la normalidad y me colocan en una situación de riesgo, no porque sea subordinado tengo que cumplir ciegamente, sino que previo al cumplimiento tengo que hacer la representación. Lo mismo, doctora, y como antes se dijo, lo importante es pensar en la seguridad también del propio paciente. Puede que haya otro profesional que sea más adecuado para tomar esa responsabilidad. Doctora. Mira, yo quiero señalar que estando absolutamente de acuerdo, que también los equipos de trabajo enfrentados a esta pandemia han propuesto en qué áreas pueden colaborar de mejor forma. Yo tengo en la clínica a varios cirujanos, urólogos, organizados haciendo trabajos que no guardan relación con atender en la urgencia, pero que son relevantes, ¿cierto? Y que permiten que el proceso de atención se haga de la mejor forma. Y ellos propusieron, o sea, que los equipos mismos pueden decir, levantar la manito, organizarse y hacer propuestas. ¿Por qué lo digo? Porque en esta pandemia yo creo que no estamos llenos de gente malintencionada, sino que la toma de decisiones de cómo contribuimos y de cómo la enfrentamos, dada la magnitud, puede llevar a errores también a las autoridades. Entonces, por un lado, autoridades que están demandadas y por otro lado, equipos de trabajo que no señalan en qué podían aportar, podría llevar a esta equivocación. Por cierto que puede haber gente imprudente que le pida a personas que hagan funciones para las cuales no están capacitados. En cualquiera de ellas, una, señalando con anterioridad cuáles podrían ser el aporte. Segundo, representando claramente por qué no pueden realizar esas funciones, qué riesgos someterían a los pacientes y proponiendo en qué funciones sí podrían ser una contribución. Yo creo que pone el acento en lo que tú señalas, no solo en la protección nuestra, sino que también en la protección de los pacientes. O sea, yo creo que ese para nosotros es el elemento fundamental.
No puedo hacer algo para lo cual yo no estoy preparado y puedo poner en riesgo a otra persona. Entonces, yo diría que esos tres elementos, poner ideas, sugerencias como equipo y en el caso de que no sean escuchadas, por cierto, representar por escrito claramente y señalar para qué cosas sí podría estar preparado y para poder apoyar. Porque en esta pandemia todos queremos apoyar, no hay nadie que no quiera. La actitud del equipo clínico ha sido de una generosidad impresionante. Por tanto, hay que adecuar eso. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, Marcelo, y una doctora recoge en el chat lo que está diciendo la doctora Yarza. Efectivamente, todos quieren colaborar, pero a veces hay una preocupación. Si puedes decirnos en 2 líneas, solo recordar, porque yo sé que se mencionó, ¿a qué se refiere con qué es representar? Alguien lo preguntó y lo hemos usado, y cómo se debiese dejar explicitada esa representación. Sí. Solo para recordarle, Marcelo, después le podemos mandar más información. Un documento escrito, una carta dirigida al jefe jerárquico, en que se expresa, ¿verdad?, primero la individualización del representante, yo, médico, etcétera. Luego, la situación de riesgo que quiero hacer presente, se me está solicitando hacer tal cosa o estoy desarrollando la actividad en tales condiciones, estimo que esto es riesgoso por tal o cual razón, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, un párrafo final donde citando el artículo 62 del Estatuto Administrativo, se, represente, cierre comillas, esta situación de riesgo para los efectos de la responsabilidad que pudiese devenir de un acto que sea consecuencia, ¿verdad?, de la conducta representada. Muchas gracias, Marcelo. Lo que no obsta que hace la representación, pero atiende adecuadamente, ¿no es cierto? Evidentemente, sí. Entramos ya a las últimas consultas, que son un poquito varias, para ir terminando la tercera entrevista de nuestro ciclo, y es consultarles sobre la responsabilidad que tienen los consultorios y los centros de salud familiares, todo lo que tiene que ver con los centros de atención primaria. ¿Qué responsabilidad tienen los CESFAM frente a los hospitales cuando no tienen cómo derivarles porque no tienen camas, digamos, y están complicados por enviar a los pacientes a sus casas porque sabemos que a veces no están preparados para recibir a un paciente que está con COVID? No sé, doctora, ¿quiere usted primero referirse a la consulta? Bueno, claro, yo sigo poniendo que el contexto es tremendamente relevante. O sea, claramente los centros de salud familiar, que no están hechos para hospitalizaciones, muchos de ellos han tenido que mantener, sobre todo en los SARS o en los SAPO, mantener a las personas como si estuviesen hospitalizadas en un lugar donde no están las condiciones. Yo creo que allí hay 3 niveles. Uno, el primer nivel es que el director del SAR, de esa municipalidad, el director de salud, tiene que reconocer que está asumiendo un riesgo. O sea, que yo, médico, trabajando en el SAR, tengo que planteárselo a mi jefe, al jefe del SAR, y plantearle que aquí estamos sometidos a un riesgo y proponer cuáles son las posibilidades para mejorar esa situación, que son pocas, porque no puedes transformar un servicio que es de estabilización rápida y traslado en un servicio de hospitalización porque necesitas recursos, y si hay algo caro es los recursos para la hospitalización. Por tanto, lo que uno puede hacer es mejorar eso, ¿cierto? Dar algunas cosas, tener un médico de continuidad para que en la mañana, o sea, hacer algunas cosas, poner algunos recursos. Pero lo que no puede hacer es simular completamente la hospitalización si no hay los recursos necesarios. Entonces, nuevamente, planteárselos al jefe y exigirle que el jefe del SAT sí lo represente a la autoridad, porque lo que yo quiero es que la autoridad se dé cuenta que estamos asumiendo un riesgo todos, un riesgo con los pacientes. Ahora, lo que pasa en la atención primaria es que dado que la demanda del punto de vista de las hospitalizaciones ha llegado a un nivel relativamente, estamos casi en el límite,
esto va a seguir funcionando y lo que uno debería pedir ya en un nivel como el colegio médico, instituciones, la mesa social, es que los recursos para atención primaria, no solo para el testeo y seguimiento y aislamiento, sino que para la atención, porque esto que tú cuentas está pasando en varios lugares y necesitan recursos humanos, necesitan insumos para poder abordar, de hecho, una hospitalización que nadie ha planificado. Entonces, por un lado, lo individual, representarlo, pedirle que el jefe lo represente a la autoridad superior, y del punto de vista más colectivo, el colegio médico, la mesa social, tenemos que exigir recursos para que eso que está sucediendo en la atención primaria efectivamente tenga los recursos necesarios para que haya un mínimo de seguridad para esos pacientes. El oxígeno se les acaba, no están con la supervisión adecuada, o sea, realmente es una situación súper, súper insegura. Muchas gracias, doctora. Atendiendo los minutos que nos quedan, Marcelo, no quiero dejar afuera esta consulta, dado que nos referíamos a la importancia de actuar con una correcta lex artis. Un médico consultó cuál es la validez que tienen en este contexto los consentimientos informados, dado la probabilidad de complicaciones y de incluso hasta de muerte post cirugía. Pregunta el médico si se puede dar el contraargumento, en algunos casos los pacientes y sus respectivos abogados, de esgrimir que no comprendieron el consentimiento informado que firmaron. Sí, ahí está bien. Sí, mira, primero como enlazando la pregunta anterior con esta, hay que tener en cuenta que estamos en una situación de excepción. Está vigente hasta julio un estado de excepción constitucional que ha sido ordenado por la autoridad correspondiente, y en ese contexto de estado de excepción constitucional, el análisis que se haga de todas estas cosas luego, ¿verdad?, en un eventual juicio, va a tener otra lectura. No se va a analizar esto como que estuviéramos en una situación normal, porque claramente no la estamos. Ahora, ¿cómo se va a interpretar lo que ocurrió dentro del periodo de excepción constitucional, ¿verdad?, ex post? No lo podemos saber, pero estimamos que va a ser un elemento a considerar. Y ahora, cuando estamos hablando de consentimiento informado en este contexto de excepción, ¿verdad? En este contexto de excepción, yo me imagino que la norma, la conducta va a ser exigida de una manera un poco más laxa, no tan rígida, ¿verdad? No tan específica por lo que venimos diciendo. Entonces, en ese entendido, cuando hablamos de consentimiento informado de una atención de urgencia, yo creo que va a haber una visión un poco más relajada. Ahora, si hablamos de un consentimiento informado de una atención programada, como a lo mejor puede ser en el caso de una cirugía programada, entonces yo creo que como tengo más tiempo, como lo estoy planificando, ¿verdad?, como tengo un espacio más amplio de conversación con el paciente y su familia, yo creo que el estándar del consentimiento informado debiera ser alto. Ahora, una vez firmado el consentimiento informado, es válido. No podría el paciente decir, es que yo no lo entendí, porque si no lo entendí no lo hubiese firmado. ¿Ok? Entonces, en materia de responsabilidad médica, la regla general es que se está la escrituración, lo que dice la ficha clínica, lo que dice el consentimiento informado, sin que el médico, por una parte, sin que el paciente, por otra parte, se pueda escapar de él por regla general. Ahora, puede existir una situación hipotética en que el consentimiento informado está firmado, ¿verdad? Y luego el paciente dice que no entendió nada, porque en realidad, ¿verdad?, no conoce el idioma, por ejemplo, y en ese momento no podía hablar para poder decir, yo no hablo español y no entiendo nada de lo que usted me está diciendo, pero pensé que tenía que firmar. Pero esa hipótesis, ¿verdad?, de laboratorio se analizarán en su momento también con ese criterio de laboratorio. Entonces, por regla general, la escrituración será nuestro mejor salvavidas frente a una potencial demanda de responsabilidad médica. Muchas gracias, Marcelo. Y para ir cerrando también una consulta que se sale un poquito, pero quiero aprovechar de hacerle a la doctora para que no nos diga que solo nos concentramos en la atención pública, también una consulta en el área privada, doctora, y que tiene que ver, lo ponen en un ejemplo de una atención de parto de un paciente COVID en clínica privada.
¿Cuál es la responsabilidad del tratante privado, digamos que no es funcionario, entiendo, de la clínica y que tiene sus propios protocolos en la clínica que pueden no ser modificables por el tratante? En general, cuando un médico tratante decide que va a atender en una clínica y allí hay una relación con la clínica de aceptación mutua, yo elijo esta clínica para atender, pero la clínica también me acepta, ¿cierto? Bajo ciertos requisitos para atender. Ahí uno subentiende que en ese proceso hay un proceso consciente de darse cuenta de que hay una cierta línea que me acomoda, que yo siento que interpreta mi forma de actuar médica. Pero dado esta contingencia, puede ser que esa forma de actuar de la clínica haya cambiado durante esta pandemia, porque la clínica tiene que adherir a unos ciertos protocolos en estado de excepción, como dice Marcelo, que son obligatorios. O sea, el uso de determinadas EPP, el uso del consentimiento para determinadas cosas. O sea, hay una cierta cantidad de que la autoridad sanitaria ha dado a las clínicas, que lo más probable es que la adherencia a ellas, ¿cierto?, obligatoria, no era tal en un periodo anterior, pero en este periodo la adherencia es total. Entonces, en este periodo, si el médico va y hay una práctica clínica que está protocolizada, que está dictaminada en la clínica y que es consistente con la de la autoridad sanitaria, no hay mucho que hacer, solo adherir. Ahora, si en la clínica hay una práctica clínica que no es que esté sintonizada con las exigencias del Ministerio de la Autoridad Sanitaria y que es una interpretación, una acomodación, bueno, el médico también que va a la clínica podrá representarlo allí y finalmente en el acto propio médico es muy difícil que a un médico se le impida. O sea, si el médico tiene una rutina, efectivamente lo más probable es que la haga y las consecuencias sean a posteriori, en que la relación de la clínica y el médico se vea afectada porque hubo una no adhesión. Y ahí habrá que hacer una conversación. Pero en general, las clínicas han tenido que protocolizar aún más la conducta para alinearse con los requerimientos ministeriales. Y allí, si es un requerimiento ministerial, la recomendación es hacerlo. Ese es el mínimo de exigencia. Si no es así, hay una conversación que hacer con la clínica en la relación del médico en particular con la clínica. Si es que es un protocolo particular de la clínica, que él no se siente cómodo. Y ahí hay que hacer una nueva conversación, porque finalmente ambos decidieron trabajar juntos. Perfecto. No sé, Marcelo, si bueno, a los dos quería agradecerles su participación y en realidad este era un tema que de antemano sabíamos que era bastante amplio, recoge bastantes consultas que se han hecho en otras entrevistas, pero para cerrarlo le quiero dar, y si alguna cosa no quedó afinada, Marcelo, disculpa, darle a cada uno de nuestros especialistas que se detuvieron en explicar más de 100 preguntas y además algunas consultas del chat. Si quieren cerrar bien sus temas con un pequeño espacio de cierre de la presentación. Entonces, agradecería a Marcelo que comience para cerrar las ideas, fuerzas y mensajes importantes de la presente entrevista. Marcelo. Gracias, Mariela. Sí, primero actuar conforme, ¿verdad?, a lo que haría cualquier médico en mi lugar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que comúnmente se espera que debiese hacer, o sea, actuar conforme al ex artis. Segundo, en toda hipótesis de riesgo, en que una autoridad me coloque en una situación de riesgo, tengo que ejercer mi derecho de representación, ¿verdad?, hacer presente esta situación de riesgo para delimitar la responsabilidad. Y en tercer lugar, revisar protocolos, ya sea protocolo ministerial auténtico, ¿verdad?, o oficial, o protocolos que me dé la literatura médica, ¿verdad?, para que en lo posible, ¿verdad?, poder adecuar mi actuar a lo comúnmente aceptado y escrito. Y por último, en toda instancia, promover la escrituración de protocolos, promover, ¿verdad?, la discusión
para que con mayor oportunidad, ¿verdad? Y con mayor generalidad cada vez se vayan estandarizando más los actos médicos. Muchas gracias, Marcelo. Le doy la palabra a la doctora Yarza. Yo agradecer primero este espacio, ha sido entretenido, se ha servido, encuentro muy bueno. A mí me gustaría que pusiéramos el acento en la capacidad de prevenir. O sea, cada vez que podemos tomar decisiones antes y conversar antes, siempre el resultado va a ser mejor. O sea, si yo pertenezco a un equipo de trabajo y estoy expuesta a determinados riesgos con la patología COVID, o estoy en una institución que está reconvertida completa y por tanto tengo el riesgo que, ¿por qué no lo conversamos antes? ¿Por qué con mi equipo de trabajo no lo conversamos antes? Y nos ponemos de acuerdo, de dónde vamos a sacar la literatura si es que la del ministerio no es suficiente o no está abordando ese tema en lo particular. Revisemos lo que se está diciendo. Yo creo que de esta salimos colectivamente, no individualmente. O sea, si yo pertenezco a un equipo de trabajo, este es mi mejor momento para afianzar con ese equipo. Si yo me veo enfrentada a una duda, porque hay tanta incertidumbre frente a los casos, tener el teléfono de todo y tener un acuerdo entre todos que nos vamos a llamar y después registraré en la ficha clínica que llamé a varios y este es la mejor camino que tomamos clínicamente. O sea que mi equipo de trabajo va a ser mi forma de prevenir. Y la segunda, que tiene que ver con la comunicación con los pacientes. O sea, el consentimiento informado no puede ser un papel, sino tiene que ser una conversación. O sea que la otra forma de prevenir que las cosas vayan por un camino que no es el que queremos y que quede demostrar nuestra buena actitud, nuestra buena disposición a hacer lo mejor posible, es que conversemos. Entonces yo diría que la protocolización es el esfuerzo explícito y estructurado de conversaciones y de puestas de acuerdo, de trabajo en equipo. Nadie hace un protocolo único, yo sola para mí, sino que lo hago para el colectivo. Entonces, eso, ponernos antes las situaciones y tratar de tener un buen equipo de trabajo. Eso. Muchas gracias, doctora, y agradezco tanto al abogado jefe del Zonal Sur, don Marcelo Matus, y muy especialmente a la especialista invitada, la doctora Begoña Yarza, el haberse tomado este tiempo. Hemos tenido un esfuerzo que consideramos relevante para intentar responder la mayor cantidad posible de consultas. Por supuesto, sabemos que cada consulta puede abrirse a muchas más, así que nosotros finalmente les vamos a enviar un link con una encuesta de evaluación para que ustedes, si algo quedó pendiente, por favor lo digan y díganos, saben que en el formulario hice una consulta, no me quedó la respuesta tan clara y nosotros podemos de esa forma poder comunicarnos directamente con ustedes y responderles. Nuevamente agradecer la fidelidad con que nos han acompañado, recordarles que esta información y este video va a estar disponible en unos días más en el sitio web www.falmet.cl. También tenemos un Twitter donde hay un resumen en este minuto de esta exposición y también tenemos un canal de YouTube. Los dejamos cordialmente invitados para que nos visiten y que estén atentos a las informaciones para que sepan los temas que vamos a ir tratando. Tenemos más o menos armado un ciclo. Sin embargo, a veces por la contingencia tenemos que cambiar algunos temas porque tratamos de ir respondiendo al día con respecto a las necesidades que ustedes mismos nos van presentando. El próximo jueves deberíamos tratar el tema del resguardo de la confidencialidad de los pacientes. Y luego vendría una entrevista sobre protección frente al estrés y el burnout al que se están exponiendo fuertemente los médicos y que sabemos además que vienen 2 semanas o así han dicho los especialistas que pueden ser bastante complejas. Así que muchas gracias por haberse tomado este tiempo para acompañarnos. Reitero los agradecimientos a nuestros especialistas. Y la observación de si alguno de ustedes no se inscribió, para nosotros es súper importante que se inscriban por motivos de seguridad. Estamos compartiendo el link solo a aquellos que se inscriben. Es por eso que les pedimos que estén atentos a la invitación que les hacemos llegar y a los formularios.
pero si alguno llegó por otra vía, por favor, déjenos su correo para que podamos hacerle llegar la encuesta y futuras invitaciones. Muchas gracias, los esperamos el próximo jueves a las 11. La Fundación de Asistencia Legal les agradece su participación. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias por la Chao. invitación.